Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de su curso Campañas Militares de la Guerra de Independencia. Es un gusto acompañarles nuevamente en esta tarde de jueves. En la sesión de hoy vamos a abordar los hechos acaecidos entre 1810 y 1812, concretamente desde el 19 de abril del 1810 hasta aproximadamente el mes de julio, agosto de 1812. Es decir, todo lo que fue el auge, el surgimiento y la caída de la llamada Primera República, ¿no? Este primer esbozo y primera materialización de un Estado independiente en Venezuela. Bien, vamos ya a visualizar la presentación sin más. Bien, bien. Como les decía, en esta segunda sesión, perdón, vamos a entonces a abordar los hechos acaecidos en la llamada Primera República, ¿no? Hablamos de una primera, segunda y tercera república, bueno, por los interludios de reconquista o dominio español o realista que se produjeron entre cada una de estos intentos de establecer una república independiente en lo que hoy en día es Venezuela. Concretamente hablamos de una primera república que surge a partir de los hechos del 19 de abril de 1810 y que va a desaparecer con la capitulación de San Mateo de 1812. Con esa rendición hay una etapa de dominio realista en Venezuela. Vamos a hablar de una segunda república a partir de la campaña Admirable de 1813 y de la campaña de Oriente, liderada por Santiago Mariño. Muy importante la campaña de Oriente, bastante eclipsada a menudo por la campaña Admirable del Libertador. Y en realidad pues la campaña Oriente tuvo un impacto muy importante, muy interesante y a menudo ha sido descuidada. Esta Segunda República es derrotada militarmente en 1814 con la rebelión popular que lidera José Tomás Boves. Tenemos en 1815 la llegada de la expedición pacificadora de Pablo Morillo y un dominio realista de la situación que se va a extender hasta 1817, cuando con la conquista patriota o la liberación patriota de Guayana se establece ahí una base de poder republicano y entonces asistimos al surgimiento de la llamada Tercera República, que a partir de 1821 se transforma mediante la fusión con la Nueva Granada en la República de Colombia, la antigua Colombia, la que hoy en día llamamos Gran Colombia. Y esta última va a durar hasta 1830, cuando Venezuela se separa, hace una secesión y comienza entonces nuestra existencia definitiva
como Estado independiente. Estos periodos que son políticos, repito, políticos, van a servirnos como referencia para periodizar, para tratar de ordenar la guerra de independencia en Venezuela y así entenderla de una mejor manera, ¿no? Digamos, es básicamente la vieja táctica de cortar algo grande en fragmentos más pequeños para irlos digiriendo o asimilando poco a poco. Bien, los símbolos de esta primera república son los que les estoy presentando. Interesante que esta primera república usó varios nombres. En un primer momento se le llamó Confederación Americana de Venezuela, luego se le denominó Provincias Unidas, pero en su primer sello, que es el que visualizan en la presentación, se denominó Estados Unidos de Venezuela. Y bueno, su primer sello o escudo tuvo poco que ver con el que conocemos hoy en día. Y el número 7 de estas 7 provincias que firman la independencia, pues tuvo mucha presencia, incluso podríamos decir hasta cabalística, muy a la usanza de los Estados Unidos con su número mágico que es el 13, mientras que, bueno, su bandera, eh, en la comisión para establecerla estuvo presente, por supuesto, Francisco de Miranda, junto con el entonces capitán de fragata Lino de Clemente y Palacios. Se rescata el tricolor mirandino de 1806, pero se añade una personificación de la América, de Colombia, y es esta India, la India Libertad, la India América, la India Colombia, que es la misma India que aparece en, en esta redoma que está en el paraíso, en Montalbán. Esta India es la primera personificación que tiene la América y que tiene en consecuencia Venezuela, muy típica de las ideas de esta época, donde la nación siempre va a ser personificada como una mujer, así como la patria en Francia fue personificada por Marianne, esta hermosa mujer con un gorro frigio y sus pechos libres. Bueno, de la misma manera, la América y Venezuela va a ser personificada por, por esta imagen que está como preparada, si se dan cuenta, sentada en una piedra vigilando justamente el horizonte marino, de donde puede venir y vino, en efecto, una reacción despótica, realista, española, y como para realzar esa ferocidad está sentada como un caimán como domado, ¿no? A sus pies. La interpretación simbólica, heráldica, es muy interesante en este sentido. Bueno, quise compartírselo porque pocas veces eh, cuando se habla de la Primera República nos detenemos en sus símbolos y en sus leyes y en su constitución e incluso en el papel moneda que se trató de acuñar en esa época, etcétera, etcétera. Concretamente hablando de la contienda, de la guerra, podemos decir que durante la Primera República se dieron las siguientes campañas. La campaña de Coro, que duró desde octubre o noviembre de 1810 hasta noviembre de 1811, con algunos combates menores. La campaña de Valencia, de julio a agosto de 1811, breve pero intensa. La campaña de Guayana, de septiembre de 1811 a marzo de 1812, un poco más prolongada, también muy intensa, con varios combates de tipo fluvial, por supuesto, dada la geografía de la zona del río Orinoco. Y finalmente la campaña de Monteverde, que arranca formalmente en febrero de 1812 y termina en julio de ese mismo año con la capitulación de San Mateo. Ahora bien, antes de proseguir, y fíjense que es una de las palabras clave de nuestro curso, sería interesante que nos aproximásemos a los conceptos de campaña, de batalla, de combate, y abordáramos de qué se trata cada uno de estos conceptos.
¿Qué entendemos por campaña? Una campaña, diciéndolo muy genérico, no podemos divorciarnos de los conflictos en particular que estemos estudiando. Entonces, comparar una campaña de una guerra moderna como la Segunda Guerra Mundial con, con la guerra de independencia en Venezuela, pues es sencillamente absurdo. Hay que verlo en las dimensiones de la contienda en particular. Una campaña es una serie de operaciones militares que se extienden por un periodo de tiempo más prolongado, digamos meses, semanas por lo menos, que tienen como objetivo, que tienen como norte un objetivo estratégico, bien sea la conquista de una provincia o la liberación de una provincia o la rendición definitiva del enemigo, etcétera. Una campaña ya hablamos a un nivel macro, ¿no? Un nivel estratégico. Se habla entonces de una duración en el tiempo un poco más prolongada, les repito, de semanas, meses, no más de eso, no más de unos meses. Una campaña rara vez debería durar más de un año. Y que tiene un alcance espacial, territorial más amplio, ¿no? No hablamos de unos pocos kilómetros, sino ya extensiones de tamaño medio o grande, provincias enteras, regiones enteras. Y sobre todo tiene un impacto estratégico. Dentro de una campaña pueden darse una o varias batallas principales, batallas decisivas. Y antes o después de estas batallas grandes, decisivas, repito, pueden darse una serie de combates menores. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un combate y una batalla? Básicamente hablamos de proporciones. Es decir, debido a la poca población que tuvo la Venezuela de aquel entonces, de nuevo, comparar nuestras batallas de la guerra de independencia con, por ejemplo, las guerras napoleónicas, haría que muchas de nuestras batallas se viesen como pequeños combates. Entonces debemos recurrir a la proporción. Una batalla, concretamente el concepto tradicional de batalla, debería involucrar a buena parte, una proporción importante de los ejércitos, de los efectivos de ambos bandos y tener un impacto estratégico. Se trata entonces de la cantidad o la proporción de efectivos involucrados de ambos bandos y el impacto que tiene. El impacto debe ser ya de tipo estratégico. Los combates, por el contrario, no son más que encuentros armados, por lo general de brevísima duración, entre fracciones muy pequeñas de ambos ejércitos o de ambas flotas y que tienen un carácter más bien preliminar a estas batallas grandes o son consecuencia de batallas grandes. Evidentemente, si tomamos un libro como el de Vicente Dávila, Acciones de la Guerra de Independencia de Venezuela, encontramos una cantidad inmensa, inmanejable de acciones, puesto que este autor incluye batallas, asedios, sitios, combates, encuentros, escaramuzas y en todo el territorio. Llegar nosotros en este curso a ese nivel de detalle lo haría verdaderamente inmanejable, ¿no? Inmanejable. Por eso vamos a manejarnos un poco más en el plano estratégico, lo que son las campañas. Vamos a mencionar las batallas principales de cada una de estas campañas. Alguno que otro combate que haya tenido importancia, sobre todo como previo o como consecuencia de estas batallas grandes. Y vamos a ir ya al impacto estratégico general de estas campañas para manejar un hilo general, una visión general de la guerra y de alguna manera seguirle el ritmo. De igual manera, vamos a evitar una narración tan detallada de día por día de la contienda, puede volvérsenos un dolor de cabeza, puede volvérsenos inmanejable, pero nos vamos a quedar con los grandes hechos
para, de nuevo, repito, seguirle el ritmo a la guerra de independencia y que al final ustedes tengan pues esa noción general, esa narrativa general, pero bastante clara, dinámica, digerible, de, bueno, cómo se desarrolló, cómo se peleó la guerra de independencia en Venezuela. Entonces, lo primero que vamos a hacer en cada periodo va a ser ubicar cuáles fueron las campañas que se pelearon, de cuándo a cuándo, y vamos a trabajar en base a ellas. Si se dan cuenta, buena parte de estas campañas se solapan entre sí en el tiempo, se superponen, son simultáneas, pero trabajarlo en simultánea, narrarlo en simultánea puede ser confuso, puede ser complicado, puede ser desgastante, pero ya se van dando cuenta que buena parte de estas campañas se pelean en simultáneo, se pelean en varias partes del país. Venezuela, según los estándares mundiales, no es un país de los más grandes, es un país más bien mediano, pero bueno, una extensión de 900.000, 1 millón de kilómetros cuadrados es un país inmenso, por ejemplo, para el tamaño promedio de Europa. Entonces, sí es entendible, aún con la despoblación de la época colonial y de la independencia, sí es entendible, sí es comprensible que se hayan dado, que se hayan peleado varias campañas simultáneamente en Venezuela durante varios momentos de la guerra de independencia por la extensión territorial del país en sí mismo. Bien, lo primero es ubicarnos en el mapa eh, y qué territorios estaban de qué lado, ¿no? Tenemos aquí las 7 provincias que firmaron la independencia en 1811, que aprobaron, pues, que acudieron al Congreso en Caracas, convocado por la Junta, y que firmarían la independencia. En primer término, tenemos a la provincia de Caracas, que viene siendo, pues, todo el centro norte, centro y centro occidente de Venezuela, la gigantesca. Tenemos a la provincia de Barinas, básicamente los actuales estados Apure y Barinas. Tenemos a la provincia de Margarita, una de las primeras en adherirse. Tenemos a la provincia de Barcelona, prácticamente el actual estado Anzoátegui. Tenemos a la provincia de Cumaná, básicamente los actuales estados Sucre y Monagas. Y tenemos a la provincia de Mérida, que comprendía los actuales estados Mérida y Táchira, y la provincia de Trujillo. Estas 2 provincias no existían como tal antes de 1810, sino que fueron escisiones, fueron incluso, por decirlo, secesiones de la provincia de Maracaibo, que se separan y se unen a la Junta y al Congreso y luego a la República. Finalmente, las provincias de Maracaibo, básicamente el actual estado Zulia, la provincia de Coro, el estado Falcón, y la provincia de Guayana, los estados Amazonas, Bolívar, del Tamacuro y el Esequibo, estos 3 territorios permanecerán leales a la corona española. Eso es muy importante definirlo. Dentro de esta situación, tenemos que la provincia de Caracas y la provincia de Margarita se unieron a la República sin condiciones, ¿no? Fueron, digamos, los impulsores de esta unión, de esta independencia. Como ya dije, las provincias de Mérida y Trujillo fueron una secesión desde la provincia de Maracaibo, mientras que las provincias de Barinas, Barcelona y Cumaná pusieron ciertas condiciones para unirse a la República. Básicamente que se respetaran cierto nivel de autonomía provincial, como había ocurrido durante el régimen colonial, en la Capitanía General de Venezuela. Esto es algo muy importante porque en las primeras de cambio, en el proceso independentista, siempre se temió la hegemonía comercial
y política, por supuesto, de Caracas. ¿Por qué razón? Bueno, si se dan cuenta, la provincia de Caracas era la más poblada, albergaba la primera ciudad de la antigua capitanía y albergaba sobre todo a sus dos principales puertos, entiéndase, Puerto Cabello y La Guaira. Y las demás provincias, pues, algunas de ellas ni siquiera contaban con puerto. El caso, por ejemplo, de la provincia de Barinas, sus puertos eran Puerto Nutrias y San Fernando, y dependía de la provincia de Guayana para el comercio exterior, cosa que queda bloqueado con la adhesión de Guayana a la corona. Así que la única posibilidad de la provincia de Barinas para comerciar y comunicarse con el mundo exterior va a ser, bueno, llevarse bien con Caracas y usar el puerto de Puerto Cabello. Situación comparable, las provincias de Barcelona y Cumaná, que aunque tienen salida al mar por sí mismas y puerto, pues son celosas de esa autonomía y también son provincias con litoral y con puertos de segundo orden, que de alguna manera son incluso competidores, mientras que las dos provincias andinas entran con muchas menos condiciones, eh, también salen de la órbita portuaria de Maracaibo para plegarse a Puerto Cabello como gran puerto común. Mientras que en Margarita, pues se toman las cosas un poco con más seguridad o tranquilidad, y esto no es casual, pues es una isla. La economía colonial venezolana era una economía de puerto, una colonia al fin y al cabo, dependiente totalmente del comercio con el exterior, ya sea con la metrópoli o con otras potencias o territorios, fuese legal o fuese ya después de la liberalización, pues fuese legal después de la liberación o fuese entonces de contrabando. Bien, la campaña de Coro, que va desde octubre de 1810 a noviembre de 1811, tuvo un resultado indeciso. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Marqués del Toro llega, se acerca, tiene varios encuentros, varios combates en la zona, pero finalmente se retira sin haber asegurado la provincia, se retira sin haberla asegurado, y eso le va a dar más bien fuerza a los realistas para utilizar esa provincia como base de operaciones y luego contraatacar el centro de Venezuela. La expedición sale de Caracas, al frente estaba Francisco Rodríguez del Toro, el famoso Marqués del Toro. Contaba con alrededor de 4.200 milicianos. Es importante aquí explicar que una vez que se forma la República, ella hereda las fuerzas de milicias con las que contaba la antigua Capitanía General de Venezuela. No hizo falta formar de cero un ejército, sino que se trabajó con las milicias formadas por población local. Esta expedición arriba a Siquisique el 1 de noviembre. Allí entra en la provincia de Coro con 3 columnas, buscando pues, controlar el mayor territorio posible. El, el día 22 de noviembre reciben refuerzos en Sabaneta y alcanzan 4.300 hombres. Se dan los combates de Agua Negra, que es el 4 de noviembre, perdón. El 22 reciben estos refuerzos, el 22 de octubre. Y el 4 de noviembre tenemos el combate de Agua Negra, el de Pedregal poco después, el de Aribanches el 15 de noviembre, y el 28 de noviembre se ataca Coro. El ataque iba saliendo bastante bien, pese a todo, pero llegan noticias que desde Maracaibo se acercan refuerzos a favor de Coro, y el Marqués del Toro, temiendo quedar entre dos fuegos, se retira, ¿no? ¿Quiénes son estos enemigos a los que se enfrenta el Marqués del Toro? Bueno, hablamos de el brigadier José Ceballos, que era el gobernador de la provincia de Coro, y un militar y político bastante genial, bastante hábil,
que es el brigadier Fernando Millares, que era el gobernador de Maracaibo. Cuando, cuando se depone a Emparan en Caracas al último capitán general, no el último, al capitán general previo a la Guerra de Independencia, es Fernando Millares quien va a asumir como nuevo capitán general de Venezuela desde su base de poder en Maracaibo. Este comandante es el que se acerca a Coro, el que auxilia a la ciudad y bueno, pues pone en fuga al Marqués del Toro. Era de suma importancia, y regreso al mapa para explicarles, era de suma importancia que se recuperara esta provincia dotada con un vastísimo litoral y con un puerto óptimo como era Coro y como era la vela de Coro, y próximo a islas neutrales como Aruba, Curazao y Bonaire, que son holandesas. ¿Por qué era crucial? Porque esta provincia perfectamente podía fungir y así fue, como cabeza de playa, como cabeza de puente para una eventual reconquista española de el territorio nacional. Mientras que una acción, digamos, desde Maracaibo, podía ser frenada utilizando el propio lago de Maracaibo como una barrera natural, y mientras que una acción desde Guayana era bastante difícil. O sea, no imposible, pero era una provincia eh, menos fácil de alcanzar para una fuerza española que viniera desde fuera, digamos desde Puerto Rico. Coro cumplía todas esas condiciones. Al no reconquistarse Coro, en las primeras de cambio del propio año 1810, queda abierta esa vía, esa amenaza hacia el corazón de la República. Y eso es justamente lo que va a pasar más adelante. Aquí, bueno, tenemos un pequeño mapa de la zona de operaciones. Como se dan cuenta, hubo varios combates, solamente los que les mencioné, pero fueron los principales. Y bueno, basta decir que esta campaña fue un fracaso por esta razón, porque aunque el Marqués del Toro estuvo a punto de tomar Coro, se retira, y en su retirada, esto es muy importante, va a sufrir varias derrotas importantes y se va a replegar hacia el centro de, del país. La campaña de Valencia arranca en julio de 1811 hasta el mes de agosto. Y bueno, ¿por qué se da una campaña en pleno centro del territorio patriota? Recordemos justamente la ubicación. ¿Por qué es una campaña acá? Ocurre que justo después de la declaración de independencia, el 5 de julio, la población de Valencia se declara en rebeldía. Justamente, tristemente, esta rebelión la lideran, la caudillan combatientes venezolanos nacidos en Venezuela. Esta rebelión se hace palpable el 11 de julio, toman los cuarteles, toman el armamento, reconocen la autoridad de la corona española, y justamente ya no se trata de una provincia lejana en el occidente, sino una ciudad de vital importancia en el centro de Venezuela, que controla las comunicaciones hacia Caracas, hacia Puerto Cabello, hacia el llano, por lo cual se hace imperativo recuperarla. Se envía entonces una expedición comandada por el Marqués del Toro. Queda inmovilizado a la altura de La Cabrera, donde hoy en día está el túnel y el puente de La Cabrera. Como van a ver más adelante, esa posición va a convertirse en clave en las guerras en la guerra de independencia de Venezuela. Y más adelante va a ser sustituido por Francisco de Miranda como jefe de esta expedición. Ya es ascendido entonces a comandante del ejército, todavía no generalísimo. Miranda avanza alrededor del lago de Valencia, vence la resistencia en La Cabrera y toma la ciudad de Valencia.
que resiste varios asaltos, hay una pérdida otra vez y una reconquista, pero finalmente Valencia capitula el 13 de agosto. Concretamente, podemos dar como fechas claves el 11 de julio, que comienza esta rebelión en Valencia y que tiene como líderes a Juan Antonio Vaquero y Fray Pedro Hernández, entre otros venezolanos. El 19 de julio hay un primer combate en La Cabrera, que es el que pierde el Marqués del Toro, mientras que el 22 de julio hay un nuevo combate en La Cabrera, ya con Miranda al frente de este ejército que tiene al Marqués del Toro como segundo y a Bolívar como jefe de Estado Mayor, pero sin comandar ningún cuerpo en particular. Miranda fue enfático en esto. Francisco de Miranda en ese momento pues no tiene confianza en, en Bolívar, ya se ha abierto un abismo importante entre Miranda y el mantuanaje más clásico, de más rancio abolengo en Venezuela. Miranda confía más en hombres como Rivas o Sublet. El punto es que, bueno, hacia el 23 de julio, Miranda asegura la ciudad, pero no desarma a los insurrectos, no pacifica correctamente la ciudad, celebran antes de tiempo, por decirlo de alguna manera, hay incluso banquetes y recibimientos triunfales a los patriotas, y se da entonces un golpe de mano, los realistas retoman la ciudad, expulsan a los patriotas, y es cuando se dan una serie de combates entre La Cabrera, Mariara, Los Guayos, el Morro de Valencia, esta gran montaña que está frente a Protinal. Los que conocen Valencia sabrán dónde está el distribuidor. Pero bueno, finalmente Francisco de Miranda logra rodear a Valencia por varios flancos, avanza simultáneamente y somete la ciudad el 13 de agosto, ahora sí, haciéndole pasar a los rebeldes horas verdaderamente amargas, con una represión bastante fuerte y desarmando correctamente a la población. Sin embargo, eh, de haberse hecho esto al principio, no solamente se habría ahorrado sangre, sino que también se hubiesen ahorrado daños a la ciudad y se hubiese ahorrado animadversión de la población local hacia la República. Tristemente para Valencia, esto apenas fue el principio de una serie de combates, de sitios y de destrucciones que la ciudad va a vivir. Es importante también comentar que justamente todo el eje Valencia-La Victoria, Valencia-Tejerías, el eje de la actual autopista regional del centro, va a ser durante toda la guerra de independencia escenario de quizá las peores batallas, las más encarnizadas, los asedios más largos, las batallas más duras, las más destructivas para la población no combatiente, para el aparato productivo de la nación. Hablamos de que justamente los valles de Aragua y la cuenca del lago de Valencia eran algunas de las tierras más productivas, más fértiles y más cultivadas del país. La mayor parte de la renta de caña de azúcar, por ejemplo, salía de esa zona. Entonces, esa destrucción es una de las cosas que explica el grado de empobrecimiento, de miseria, de despoblamiento, de destrucción que va a vivir Venezuela durante la guerra e incluso en las décadas posteriores. No sería de extrañarnos que en esta zona se diera la parte más cruda de la guerra, porque bueno, aparte de que es la zona más densamente poblada del país, como les digo, también era una zona bastante rica a nivel de su agricultura, eh, y también es una zona donde están los dos principales puertos del país. Entonces podremos decir que toda el área comprendida entre Puerto Cabello, vamos a calmar, toda el área comprendida entre Puerto Cabello, Valencia, el lago, el actual San Juan de los Morros, los valles de Aragua, los valles del Tuy, Caracas y La Guaira, toda esta parte del territorio nacional fue sin duda la más castigada. Esto no es casual, es que es estratégicamente clave.
No estoy diciendo con esto que otras partes del país no hayan sufrido daños, sino que cuando si colocásemos banderines en cada lugar donde hubo una acción de combate, donde hubo una batalla, vamos a percatarnos de la alta concentración de combates en esta zona, así como también algunos puertos muy importantes del oriente del país, como son Cumaná, Barcelona, eh, Cariaco no, perdón, Carúpano, Margarita y Maturín, digamos, como principal ciudad tierra adentro, ¿no? Pero esta zona sin duda fue la más golpeada. Y eso empieza ya en la propia Primera República. En contrapartida, esta campaña de Guayana tuvo unas características que la hacen única. Insisto yo en volver al mapa. Guayana era la provincia más rica de Venezuela en cuanto a potencial. Y era la más rica porque era la más grande. Aunque hoy en día no lo pensamos, todas las sabanas de Upata, el eje del río Caroní, el eje del río Cuyuní, justamente, y Angostura constituían una unidad eh, eh, económica muy interesante. Esta zona era altamente ganadera, tenía una producción de alimentos estupenda, era exportadora de una serie de materias que iban desde añil hasta plumas de garza, a tabaco salido de barinas, eh, ganado en pie, sobre todo mulas, que se usaban pues, como bestias de carga en las Antillas, y de paso, Angostura y las Bocas del Orinoco eran el puerto, eran la zona portuaria de Venezuela más cercana a la península ibérica. Así que el comercio directo de Guayana con las Antillas, con la costa este de Norteamérica y con la península ibérica era muy lucrativo. Y bueno, pues la propia riqueza del territorio, riqueza agrícola, ¿no? Aún no se descubrían las riquezas minerales del territorio, imagínense ustedes. Y aparte, esta provincia estaba defendida de manera natural por el río Orinoco que la separaba del resto del país. De manera que controlar la provincia de Guayana era algo muy importante para la naciente república, le iba a permitir estar tranquila, con la espalda cubierta, y al mismo tiempo echar mano de todos estos recursos, de todo este comercio, y por fin entonces poder concentrarse en otras áreas más cercanas a Caracas. Aunque Guayana no era cercana a Caracas, era muy importante por lo que ya les estoy diciendo. Esta campaña fue la primera que el ejército republicano emprende en el sur de Venezuela. Comenzó de manera bastante desordenada por columnas que avanzaron de forma paralela y sin coordinación desde Caracas, desde Barcelona y desde Cumaná y Maturín, cada una llegando por su cuenta y separadas a las riberas del río Orinoco buscando cruzar y cada una tomar por su cuenta Angostura. La provincia de Guayana permaneció bajo poder realista, como ya les he dicho. Hubo un intento de plegarse a la República y hubo un posterior golpe de mano que la regresa al poder realista. La República envía estas tres fuerzas militares separadas y bueno, la campaña fue un desastre. Primero por estas aproximaciones de cuerpos separados que van convergiendo muy lentamente en Soledad, en la orilla norte del Orinoco, frente a Angostura. Ellos, que debían sorprender a los realistas, son sorprendidos, las fuerzas del coronel Manuel Villapol, son sorprendidas por un desembarco realista y van a ser derrotadas desde el propio inicio de la campaña. Esto no va a cambiar, sino un poco, hasta el 27 de febrero de 1812 en el combate fluvial del Caño Macareo. El Caño Macareo es este que está acá,
que es uno de los caños centrales y más anchos del río Orinoco. Por acá entra una fuerza naval al mando del alférez de navío Felipe Santiago Esteves y el alférez de navío Agustín Armario, que llegarían a ser capitán de navío y contraalmirante al final de la guerra de independencia. El coronel Francisco Sola tiene una serie de combates en tierra y en el río hacia Borbón, pero va a salir derrotado. Así que es más o menos cuando llega esta escuadrilla que que trae buques como goletas, bergantines y sobre todo lanchas artilladas. Es a partir del Caño Macareo que de verdad se genera una oportunidad cierta de victoria para los patriotas. Pero los patriotas que se organizan en la ensenada de Sorondo, es decir, más o menos a la altura de lo que hoy en día es San Félix, no proceden, no avanzan con todo eh, directamente sobre Angostura, no persiguen a la escuadra realista y al amanecer del 25 de marzo de 1812 se da la batalla naval de Sorondo, que fue una derrota aplastante para las fuerzas navales patriotas. La escuadra patriota fue sorprendida, totalmente desprevenida por una fuerza que era muy superior en número y en calidad, es derrotada, es destrozada, y no solamente que los buques son hundidos o son capturados, sino que las fuerzas realistas llegan a desembarcar eh, en Soledad, ponen en fuga a los soldados del coronel Manuel Villapol, que terminan refugiándose hacia Maturín y pierden totalmente, no solamente su fuerza, los soldados, los barcos, las armas, sino que pierden algo muy importante. Pierden su moral, pierden el ánimo, ¿no?, de pelear y se pierde la oportunidad de reconquistar Guayana. Y no solamente esto, sino que la campaña de Guayana fue el último intento de la República por conservar la iniciativa estratégica. Esto es muy importante en una guerra. ¿Qué es la iniciativa estratégica? La iniciativa estratégica es básicamente quién está a la ofensiva, quién lleva justamente el control, las riendas del combate, quién mantiene con sus acciones al otro a la defensiva. En Sorondo, la República pierde justamente eso, la iniciativa estratégica, y va a empezar a pelear ya es a la defensiva, no a la ofensiva, no buscando completar el dominio sobre la antigua Capitanía General. Para colmo de males, el 26 de marzo, o sea, al día siguiente, tenemos uno de los episodios más, más trágicos de la Guerra de Independencia, y que no solamente fue trágico, sino que se volvió clave. Tenemos el gran terremoto de Venezuela. Venezuela, como lo sabemos, es un país sísmico. Hay en Venezuela un sismo grande, por lo menos uno cada siglo. Eso ha sido así desde que tenemos una recopilación de datos sísmicos de la época colonial. Y bueno, encontramos esa tendencia a tener por lo menos un terremoto grande cada 70, 80 años, etcétera. El último grande sería pues el de 1967 en Caracas. Ojo, no olvidar el terremoto de 1997 en Cariaco, que como esto no ocurre en la zona central de Venezuela, muchas veces he olvidado, el terremoto de Cariaco del 97 fue bastante fuerte. Y que estos terremotos siempre se producen por la geología del país en la zona norte costera, justamente la zona más poblada de Venezuela. Bueno, quiso el destino, la providencia, la casualidad, que este terremoto se produjera en Jueves Santo.
El 26 de marzo de 1812 fue un Jueves Santo. Entonces, el hecho de que ocurriera en Jueves Santo y que ciudades como, como Caracas, como La Guaira, como Mérida, como San Felipe, eh, fueran destrozadas, como Valencia, justamente las zonas bajo control patriota, fueran destrozadas y que en cambio zonas como Coro, Maracaibo y Guayana salieran prácticamente ilesas, sirvió para que la iglesia manipulara al pueblo diciéndoles que, bueno, que esto fue un castigo divino por alzarse contra Fernando VII y poniendo así, por temor, por ira, por resentimiento, a las masas contra la República. Y así, si había alguna posibilidad de que se resistieran a la campaña de reconquista, que ya les voy a comentar, de Domingo Monteverde, pues esa posibilidad quedó anulada al sembrarse el temor en el corazón de gran parte de la población. De hecho, la consigna o el eslogan realista fue: en Jueves Santo la hicieron, o sea, el 19 de abril, y en Jueves Santo la pagaron, o sea, el 26 de marzo de 1810-1812. Esa fue entonces, imagínense ustedes la consigna burlona. En Jueves Santo la hicieron y en Jueves Santo la pagaron. Les cuadró completico, ¿no? Eh, lo que hoy en día llamaríamos propaganda de guerra. De paso que pues muchos cuarteles como tal se derrumbaron, matando a los soldados que estaban dentro, eh, y se murieron por unidades enteras. Muchas personas estaban rezando dentro de las iglesias de Caracas porque el terremoto duró varios minutos y las iglesias le cayeron encima. Por ejemplo, Santa Capilla en Caracas. El historiador Francisco Javier Llanes dijo que el total de muertos fue de 15 millares, pero las fuentes no se ponen de acuerdo. Hoy en día se habla de unos 26.000 muertos en toda Venezuela, de los cuales 10.000 habrán sido en Caracas, 3.000 en La Guaira, 5.000 en Mérida, entre 4.000 y 5.000 en Barquisimeto y 3.000 en San Felipe, para redondear un poco los números. Para las capacidades de la época, para la cantidad de población total de la época, estos números no son menos que trágicos, pero trágicos. Hablamos de una inmensa cantidad de muertos que no pudo ser despejada de forma fácil o sencilla. Los muertos se apilaban en las calles de las ciudades destruidas, junto a las ruinas. No había dinero, no había servicios, no había ni siquiera ejército que pusiera orden. Esto fue un verdadero caos, caos. Los 2 años de guerra que ya se venían librando entorpecieron por completo la actividad agrícola, así que enseguida empezó a escasear el alimento, el papel moneda impreso por la República se devaluó totalmente, es decir, tenemos la tormenta perfecta, perfecta. Y de paso, a esto se une que en Barlovento comienza con este señor de apellido Llamosa, una rebelión de esclavos a favor del rey y en contra, por supuesto, del mantuanaje caraqueño. Y esta rebelión de esclavos llegó a avanzar tan cerca de Caracas como Guarenas. Es decir, pronto la República, ya voy a explicar la campaña de Monteverde, pronto Caracas, el centro republicano, se vio atrapado entre dos fuegos, entre dos peligros. De manera que el terremoto del 26 de marzo golpeó materialmente, golpeó militarmente a la República, pero también la golpeó a nivel moral, a nivel espiritual. Para nosotros puede parecer un absurdo decir bueno, que un terreno, decir que Dios castiga a un pueblo por querer ser libre. Pero en aquella época era una idea totalmente razonable. Tan razonable que el libertador se molestó, el futuro libertador, Simón Bolívar, se molesta
en pronunciar aquella célebre frase. Aquí tenemos en pantalla el cuadro, el óleo, el fresco, el óleo, perdón, de Tito Salas, que está en la casa natal del Libertador, donde Bolívar, pues, pronuncia aquella famosa frase. Si la naturaleza, él no habla de Dios, ojo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, ¿no? Palabras también de un hombre con mucha juventud y quizá más ardor guerrero que mesura, ¿no? Porque cómo se puede luchar contra la naturaleza. En todo caso, la idea de que habías hecho molestar a Dios por liberarte del rey, por desobedecerlo, y que ahora había hecho esto, pues caló hondo. Y si el miedo no caló hondo, sí lo hizo el hambre, sí lo hizo la oportunidad de pillaje, sí lo hizo el hastío de guerra y el deseo de que volviera la normalidad, de que volviera el orden, de que volviera lo conocido, de que volviera lo previo a esta loca aventura comenzada el 19 de abril de 1810. Y eso explica el éxito tan fulgurante de la campaña de Monteverde. Bien, pero como las desgracias no llegan solas, tenemos la caída de Puerto Cabello. Pero antes de meternos con la caída de Puerto Cabello, hay que revisar cómo está continuando la guerra. La campaña de Monteverde inicia en febrero de 1812 y va a terminar en julio. El capitán de fragata Domingo Monteverde inició la reconquista de Venezuela desembarcando con 150 hombres en Coro. Allí engrosa sus filas con habitantes de la ciudad que están descontentos con la república, que son leales al rey o que están hartos de este caos. Con 400 hombres llega a Siquisique, ahí se une con Juan de los Reyes Vargas y Andrés Torelas, ocupa Barquisimeto sin resistencia el 7 de abril, y el 25 de ese mes ya estaba en San Carlos, tras la batalla de los Colorados, donde más que vencer por su propia habilidad o su propio mérito, vence porque los capitanes Juan José Cruces y Julián Ontalva, que son de la caballería, se pasan a su bando. Y esto va a repetirse entonces en varios combates más y batallas, donde unidades patriotas enteras se cambian de bando en plena batalla. Se ocupa San Carlos hacia el 25 de abril y comienza como a rodear la cuenca del lago de Valencia y a amenazar por ambos flancos, digamos, por el este, por el oeste y por el sur, la zona de los valles de Aragua, buscando encerrar a la resistencia de Francisco de Miranda, que estaba en la Cabrera. La Cabrera es rechazado varias veces. eh, Monteverde. Sin embargo, Miranda juzga que es mejor atrincherarse en la Victoria y cerrar el paso hacia Caracas y fortifica la Victoria. Ahí presenta una defensa apropiada entre el 22 y el 29 de junio, rechazando varios asaltos de Monteverde, que en ese momento tiene gente, pero no tiene armamento. Así que mucha de su infantería carga con cuchillos y con lanzas, pero todavía los republicanos tienen más armamento de fuego en sus manos y por eso lo rechazan. Sin embargo, Miranda comete dos veces el error de que después de que defiende la victoria, no persigue a Monteverde y le permite replegarse a Valencia y que reclute más tropas y que vuelva a fortalecerse. Tras la caída de Puerto Cabello, manos realistas, que ya la vamos a abordar, las deserciones y derrotas claves que Monteverde le propina a los patriotas, es cuando entonces, en el mes de julio, Miranda va a firmar la capitulación de San Mateo el 25 de julio. Ahora, sin más rodeos, la caída de Puerto Cabello, ¿no? Que es una de las
de las llagas en la hoja de servicio del Libertador Simón Bolívar. Tenemos que el 30 de junio, es decir, justo después de las exitosas defensas que Miranda planta en La Victoria, ese día los prisioneros del Castillo de San Felipe, que estaba bajo el mando del coronel Simón Bolívar, se sublevan al mando del alférez Francisco Fernández Binoni, venezolano. Apresan a la guarnición y bombardean la ciudad y el puerto con los cañones del puerto. Ahí les estoy colocando el plano de Puerto Cabello, ya les voy a explicar. Vuelan el bergantín patriota Argos, que estaba en la bahía, y una cañonera que se encontraban en la rada del puerto. Tras la caída de Puerto Cabello, manos realistas van a provocar la caída de la República. Ahora, ¿por qué fue tan importante Puerto Cabello? Bueno, como ya les he venido diciendo, era el principal puerto del país, más que La Guaira. En segundo lugar, era el mayor arsenal, el mayor depósito de armas, de municiones que tenía la República. Y en tercer lugar, es la mayor fortificación que había en Venezuela. La ciudad mejor fortificada. Lo que les estoy poniendo aquí en pantalla, si me pueden seguir con el puntero del mouse, es el plano de Puerto Cabello en esa época. Pueden encontrarlo en el libro Las fortificaciones del periodo hispánico en Venezuela, de Graciano Gasparín. Una obra muy, muy importante. Tengo el gusto de que me la hayan regalado. Ahí podrán encontrar muchos planos como este y entender mucho, mucho de la guerra en las fortificaciones, que en particular a mí me gusta muchísimo. Fíjense ustedes que el castillo de San Felipe está realmente acá, al norte de la ciudad. Este fue el castillo que los realistas tomaron. Y desde ahí bombardearon a la ciudad como tal. Y desde ahí se bombardearon y se hundieron los buques que estaban en la rada del puerto, es decir, en la bahía interna. ¿Por qué se da esta caída, no? ¿Por qué este señor Fernández Binoni logra insurreccionar el castillo? En esa época, y esto no es extraño, eso ocurrió hasta el siglo XX, las fortificaciones cumplían una función también de prisión. Se suponía que, bueno, si una de estas fortificaciones es inexpugnable, nadie la puede tomar y está repleta de soldados y armas, también es un buen lugar para acumular prisioneros, es decir, de ahí no se va a escapar. Sin embargo, cuando se acumula una cantidad muy grande de prisioneros y hay traidores, eso no tiene otro nombre, y hay traidores entre la guarnición del fuerte, pues las cosas pueden salirse de control. Y si el comandante de la plaza no se encuentra, más aún. Lo que les voy a comentar es algo que pocos historiadores lo dicen, es un tabú, eh, es poco abordado, pero ¿dónde estaba el libertador, el futuro libertador, el coronel Simón Bolívar, que no se encontraba en la plaza? Pues, según algunos testimonios, se encontraba en la ciudad de Puerto Cabello cortejando a una hermosa dama porteña. Ese último, pues, es discutido, pero lo que sí sabemos es que no estaba en el fuerte, no estaba en el castillo, no estaba en el fuerte, sino que estaba en la ciudad. Él se entera de la sublevación del castillo estando en la ciudad, trata de acercarse en un bote al castillo para dialogar y lo reciben a tiros y, bueno, casi lo matan. Y lo recibieron a tiros de cañón, no solamente de pistola o de fusil. Tras 2 días tratando de controlar la situación, Bolívar se ve encerrado en la ciudad, vienen columnas realistas desde Valencia, desde Coro, hay una insurrección en Patanemo, y decide que no hay nada más que hacer y evacúa la ciudad solamente con 40 soldados leales, escapa por el este, por Borburata. Ahí aborda el bergantín Celoso y llega a La Guaira. Y desde La Guaira
envía esa famosa carta, ese famoso mensaje a Miranda. ¿En qué momento se entera Miranda? Bueno, Miranda está en La Victoria, es 5 de julio, están conmemorando el primer año de la República, el primer aniversario de la Declaración de Independencia, y en ese momento llega el mensaje, pese a todo, bueno, están conmemorando, pese a todas las vicisitudes que se están desarrollando, están conmemorando el aniversario de la República, llega el mensaje de la caída de Puerto Cabello y según varios testimonios, Miranda exclama en francés, Venezuela está herida en el corazón. Tras esto, la destrucción del terremoto, la insurrección de los negros en Barlovento, los avances en Monteverde, que ahora sí tiene todo el armamento que necesita, Miranda delega en una comisión de notables, de nobles, de mantuanos, emprender negociaciones con Monteverde y se firma la capitulación de San Mateo. Un hombre clave en la comitiva republicana que va a negociar la capitulación con Monteverde es Antonio Fernández de León, el Marqués de Casaleón, que es el personaje que interpreta a Carlos Mata en la película y en la serie Miranda Regresa. Este personaje ha sido acusado por varios historiadores de haber hecho una especie de doble juego, de doble negociación, y que una capitulación es la que firma Miranda y otra es la que firma Monteverde. Aunque realmente más adelante Monteverde nunca se excusa de haber violado la capitulación, sino que sencillamente lo admite. Así como que, bueno, o sea, con insurgentes, con rebeldes no hay pacto posible, sino que sencillamente se les aplasta. Así que es posible que esa supuesta manipulación de la capitulación haya quizás sido exagerada. Pero el punto es que, bueno, este señor, el Marqués de Casaleón, tuvo una actuación importante y, bueno, se sabe de sus tratos bajo la mesa con los realistas y de no haber sido realista él mismo en el fondo, ¿no? Este es el avance que tiene Monteverde, ¿no? Básicamente es un paseo militar, lo que tiene, avanzando desde Coro, penetrando hasta Carora y luego girando al, al este para entrar en el centro de Venezuela. Una línea, una columna secundaria de su ejército al mando de Eusebio Antoñanza, desde Tinaco entra en el Pao y en los llanos de lo que hoy en día es Cojedes y Guárico, después del triunfo en los Colorados y la entrada en San Carlos. Y justamente por estos parajes del llano liberan a un pulpero asturiano que está preso y que ha sido maltratado por los patriotas y que está bastante resentido con la República y que ha sido contrabandista, ha sido pulpero, ha sido un personaje querido, carismático, que entiende a los pobres de la zona, a los desposeídos, a los pardos, a los negros. Ese personaje se llama José Tomás Boves y enseguida se une a las fuerzas de Antoñanza y de Zuazola y ya en el mismo año 1812 lo encontramos dirigiendo la vanguardia de caballería de Monteverde y peleando contra, contra las fuerzas de Miranda en los valles de Aragua, ¿no? Era importante eso para conectar algunos puntos de las siguientes clases, las siguientes sesiones. Es aquí donde aparece en la vida política de la nación Boves. De manera que así es la narrativa, la evolución, el auge y la caída, militarmente hablando, de, de, esta, de esta primera república.
Tras la firma de la capitulación de San Mateo, el 25 de julio, el 29 de julio, Monteverde entra a Caracas. Y ya el día 30, es decir, saliendo uno, llegando el otro, el día 30, ya encontramos a Miranda en La Guaira, quien lleva consigo la tesorería de la nación, armas, comunicaciones, archivos, su biblioteca personal y otra serie de efectos. Trata de embarcar en un buque inglés que está surto en el puerto, pero la falta de viento ese día le impide zarpar, así que es invitado a pasar la noche en tierra por el coronel Manuel María de las Casas, que es el comandante militar de La Guaira. Y no es más que una trampa porque esa noche tres personajes se presentan en la puerta de su cuarto y lo apresan. Se trata de Simón Bolívar, de Tomás Montilla y del propio de las Casas. Se produce entonces el ya conocido episodio cuando Francisco de Miranda toma su linterna, su lámpara, alumbra los rostros para saber quiénes son y luego exclama: bochinche, 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 esta gente no sabe ser sino bochinche. Y ellos lo apresan y lo deponen, ¿no?, del poder que ya venía teniendo desde principios de 1812 como generalísimo, ¿no? Esto es importante. La gente a veces no comprende los poderes especiales que Miranda recibió, porque, bueno, no se ha estudiado en detalle el diseño político de la Primera República. Es importante decir que la Primera República tuvo un triunvirato, tuvo tres jefes de Estado y de gobierno que se turnaban semanalmente en el poder. El primero de ellos fue Cristóbal Mendoza, pero ante la situación tan comprometida, a Miranda le dan poderes totales, políticos y militares, se los da el Congreso. El Congreso delega en él estos poderes hasta que la emergencia nacional pase, algo parecido al dictador en la República Romana clásica como el famoso Cincinato o como Fabio Máximo. Y Miranda es investido como generalísimo de los ejércitos de mar y tierra de las Provincias Unidas de Venezuela. Es por eso que tuvo el poder político para negociar una capitulación de toda la República. Miranda es apresado entonces. Testimonios como los de Sublé y los de Pedro Gual indican que Miranda estaba carteándose ya con Torices, el líder republicano en Cartagena, que iba a marchar a Cartagena para ya organizar una nueva fase de la resistencia, que pretendía poner a salvo el tesoro de la nación, de la República, y evitar que cayera en manos realistas. Y además de ello, bueno, salvar la mayor parte del liderazgo patriota. Sin embargo, la justificación, la postura de Bolívar y los suyos era retener a Miranda y de esta manera obligarlo a que velara por el cumplimiento de la capitulación que había firmado con Monteverde. Básicamente su postura era: si Miranda cree que Monteverde va a cumplir la capitulación, pues que se quede y se la haga cumplir. Y si no cree que Monteverde la va a cumplir y se está yendo, entonces es un traidor. Ese fue básicamente su razonamiento y estas son las razones por las cuales lo ponen preso. Esto ocurre el día 31 de julio de 1812, este apresamiento. Para el 4, para el 4 de julio para el 4 de junio, perdón, de 1813, después de una corta estancia en Puerto Cabello, el último lugar de Venezuela que vio, Miranda ya va a estar en Puerto Rico, y el 7 de enero de 1814 llega al Fortín de las Cuatro Torres, a la Carraca, en Cádiz, España, donde va a morir el 14 de julio de 1816, a los 66 años. Muere entonces Francisco de Miranda, el generalísimo, el precursor de las independencias de Hispanoamérica,
y, y jefe supremo durante pocos meses de la primera república en Venezuela. Más adelante, Bolívar, con un salvoconducto de los realistas, según algunas versiones recibe este salvoconducto por haber entregado a Miranda. No hay constancia de un hecho y otro. En esa época Bolívar es un comandante patriota de segundo orden. El punto es que se embarca para Curazao y de ahí a Cartagena. Sabía de los planes de Miranda, quizás sí, quizás no, pero era una opción obvia, puesto que en este momento Cartagena es una provincia libre del dominio español y es el último faro de la libertad en la costa de tierra firme, ¿no? En el norte de Sudamérica. Así que bueno, tampoco había que ser un genio para pensar en refugiarse en Cartagena. Bolívar se embarca para Curazao y luego pasa a Cartagena, donde va a recomenzar la lucha por la independencia. Así pues, cae la primera república. Podemos, podemos analizar que, que este fracaso político y por supuesto militar de la Primera República tiene una explicación bastante, bastante obvia, sobre todo a la luz del manifiesto de Cartagena, que Bolívar va a publicar más tarde. Aunque Bolívar se va mucho a lo político y nosotros aquí nos vamos a enfocar más en lo militar. Sencillamente, la República en las primeras de cambio no fue capaz, el liderazgo republicano no fue capaz de controlar todos los accesos al territorio nacional, es decir, tenían la obligación estratégica de recuperar la provincia de Coro lo antes posible, fallaron en ello. Tenían la obligación estratégica de recuperar Guayana lo antes posible, fallaron en ello, y justamente es por Coro por donde va a entrar el enemigo. El terremoto, por supuesto, no hizo más que ayudar a esta trágica situación, y además la pérdida de Puerto Cabello marcó, digamos, la última, el último punto de inflexión y fue el último gran error republicano para la caída de esta primera república. Además de eso, es importantísimo hablar del problema social. Si bien la gran rebelión social en Venezuela va a ser de 1814, ya en 1812 tenemos los primeros síntomas. ¿Como cuáles? La rebelión de esclavos en Barlovento. El proyecto de una república mantuana que eliminara el poder del rey de España, que eliminara el poder de los peninsulares, pero conservara casi intacta la sociedad colonial, que ya vieron en la sesión pasada, desigual, excluyente, racista, sin oportunidades de acceso social, basada en la agricultura esclavista. Esa idea, tomada por supuesto de los Estados Unidos. En esa época, Venezuela miró a dos modelos clave. Miró a la independencia de Estados Unidos como el modelo a seguir y miró con desconfianza a la Revolución Francesa, aunque pues las ideas que llegaron aquí eran de Europa, las ideas ilustradas eran de Francia, y miró con aversión total la versión haitiana, ¿no? Que era pues justamente esa guerra de castas, esa guerra social y ese exterminio de los de arriba por parte de los de abajo. Entonces, el modelo en las mentes de la mayoría de los diputados en el Congreso de 1811 era Estados Unidos, y no en vano nuestra primera constitución imitó muchísimo a la de Estados Unidos. Ahora bien, algo clave que no tomaron en cuenta aquí en Venezuela era la cuestión demográfica. En Estados Unidos, en las 13 colonias, mejor dicho, la asimetría demográfica no era tan pronunciada. Evidentemente,
sí habían, sobre todo en algunos estados como Virginia o Georgia, pero en Venezuela la desproporción, la pequeña cantidad de mantuanos y de blancos en general frente a la inmensa cantidad de pardos y de esclavos, pues era realmente abismal. Allá en las 13 colonias, la forma económica dominante era la propiedad mediana, más incluso que, que el latifundio, que era más típicamente latinoamericano. De manera que una república elitesca, blanca, mantuana, excluyente, era inviable. Era inviable y eso se planteó desde el propio inicio. Incluso en algún momento Francisco de Miranda habló de abolir la esclavitud y de reclutar para el ejército patriota a la mayor parte de estos esclavos, algo que por supuesto horrorizó a la élite mantuana. De manera que si ponemos todos los ingredientes en el sartén, en la olla, en la licuadora, me gustan los ejemplos de cocina, disculpen. Si ponemos todos estos ingredientes en la olla, tenemos la tormenta perfecta o la receta para un desastre. Tenemos un mando militar en su mayoría inexperto y sin experiencia. El Marqués del Toro no tenía experiencia de combate real, no la tenía. Sencillamente se le dio ese cargo en las primeras de cambio por su nivel nobiliario. En segundo lugar, unas milicias sin experiencia real. La Capitanía General de Venezuela había vivido más o menos en paz y sin sobresaltos grandes desde el ataque del Comodoro Knowles en 1743. Así que, más allá de unas prácticas de tiro un fin de semana al mes, estas tropas pues no eran precisamente veteranas, aunque la República dispuso el inicio de un ejército más o menos grande. La desigualdad social, que mermó rápidamente los apoyos para la República desde los primeros meses. Ejemplo, la rebelión de Valencia. El no control de zonas claves de la República, como Coro. La casualidad del terremoto, por supuesto, con toda su carga de destrucción material y simbólica. Y el depauperamiento económico producto de todo esto, hasta un papel moneda, hasta acuñar un papel moneda, pues que no servía y que no dio confianza a la población y que se devaluó rápidamente. Y algo que muchas fuentes olvidan, que fue la incapacidad naval o la casi incapacidad naval de la República, que quedó indefensa ante un férreo bloqueo naval eh, realista que la privó de su comercio exterior. Les repito, la Venezuela colonial era un país, era un territorio con una economía agrícola y portuaria, y cuando ese tráfico comercial, sobre todo de cacao, se cortó, no fue posible establecer un comercio igual de voluminoso, de fluido con Estados Unidos, que ya existía, y rápidamente la situación económica en Venezuela se fue en picada. Eso es uno de los puntos. Y eso que no imaginen en esas primeras de cambio a la Real Armada Española ejerciendo el bloqueo. Lo hicieron corsarios al servicio de España. Esto es muy importante porque el uso de corsarios por parte de la corona española para reprimir a lo que desde su punto de vista eran rebeldes, ¿no? Pero seguían siendo españoles, abrió la puerta para que más adelante fuera la República quien se sirviera de corsarios y ahí sí se desarrollara un poder naval mucho más vigoroso que le va a dar a la larga el control de los mares y las rutas y los puertos, cambiando estratégicamente la situación. Así que bueno, eh, preguntarnos si se pudo haber ganado la guerra en la fase de la Primera República, bueno, la historia es lo que fue y no lo que pudo ser. Aunque en las ciencias militares se estudia siempre lo que pudo ser como aprendizaje. Evidentemente, el devenir humano no está marcado por una fatalidad, por una, eh, por un guión preestablecido, que sepamos no,
Así que posibilidades siempre hay, pero estratégicamente la Primera República tuvo demasiados factores en contra y su derrota entonces es más que explicable, es razonable y era más que predecible, ¿no? Se juntaron demasiados factores en su contra que marcaron su fatal destino. Y en el epicentro de todo esto, el destino de Francisco de Miranda. Bueno, ya, ya creo que con esto yo voy concluyendo y entonces podemos habilitar ya la parte de preguntas, de respuestas. Vamos a ver la primera pregunta aquí por el chat. A ver, Moreno. Sí, Edgar, te escucho. Te escuchamos. Activa tu audio, por favor, y adelante con tus preguntas. Buenas tardes, saludos. Bueno, yo tengo tres preguntas. Ajá. Yo quisiera saber cuándo nace el ejército venezolano, porque a veces lo celebran como si nacieran cuando la independencia, pero a veces uno se pone a analizar y pareciera que nace con Gómez. Ok. La segunda pregunta es la logística de ambos ejércitos. ¿Cómo era? ¿Cómo era su logística? ¿Cómo la mantenían para mantener la campaña? Y la tercera era, ¿qué formación tenían ambos ejércitos? Y una cuarta que me vino, ¿Qué dotación? La tercera no te la escuché. ¿qué formación tenían ambos ejércitos? Tanto Formación. sí, el patriota como el realista. ¿Y cuál era la Ok. función de Bolívar como jefe de Estado Mayor? Ok. Preguntas muy buenas todas. Vamos a irlas respondiendo poco a poco. Y a todos los demás, pues vayan anotando sus preguntas. Hemos dejado casi que la última media hora para responder esto. Fíjate, respecto a la fecha de nacimiento, eh, no existe una fecha concreta ni un documento concreto en el que el nuevo régimen en Venezuela creara unas Fuerzas Armadas. Y esto es muy importante decirlo. La Junta Suprema de Caracas y luego las Provincias Unidas de Venezuela simplemente heredaron las fuerzas milicianas que ya tenía la corona española. Sencillamente esta gente cambió banderas y punto. Una muestra palpable. El 19 de abril de 1810 esto empezó a cambiar, ¿cierto? Ok. Para el 25 de abril se nombra secretario de Marina y Guerra al capitán de fragata Lino de Clemente y Palacios. Y ahí comienza institucionalmente la historia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por esa misma fecha, a 20 de abril, en Puerto Cabello, la población y comerciantes y navieros civiles, como Agustín Armario y Felipe Santiago Esteves, capturan la escuadra de la Real Armada Española en el apostadero de Marina de Puerto Cabello y encierran en una especie de arresto domiciliario a los oficiales navales realistas españoles, como Tiscar. Y unas pocas semanas después ya hay un asalto más violento contra estos personajes y se les expulsa encadenados, presos de Puerto Cabello y se toman de nuevo las naves. Es decir, básicamente el nuevo régimen en Venezuela, la Junta y la República después, captura los medios, las armas, las unidades, etcétera. Entonces digamos que hay una transición directa, una continuidad administrativa directa. Ahora, eso institucionalmente y políticamente es un problema. Para corregirlo, el culto patriota rápidamente, que nace en la propia guerra de independencia, va convirtiendo en leyenda, en épica, los triunfos. Perdón. De esta manera, ya apenas un año, 2 años después, por ejemplo, de la batalla de Carabobo, encontramos una corbeta de guerra llamada Carabobo. O durante la propia guerra,
encontramos más de un barco llamado Bolívar. Así que este culto épico nacional ya ocurre durante la propia guerra, mucho más entonces después. El ejército como tal está celebrando su día con la batalla de Carabobo desde el siglo XIX. Esto no está determinado. El culto eh, institucionalizado como tal ocurre eh, desde la época de Juan Vicente Gómez, que tú comentabas. Las Fuerzas Armadas nacen con Gómez. Decir que nacen con Gómez es temerario. Podemos decir que él las modernizó, podemos decir que él las reorganizó, pero nacer como nacer podría ser una exageración. Lo que sí es interesante es que de alguna manera el calendario de efemérides, que tiene mucha simbología, se empieza a arreglar con Gómez. Y es con Gómez que se establece un desfile cada 5 de julio, que se define la batalla de Carabobo como la gran efeméride del ejército, pero no va a ser hasta la reorganización militar de 1945, 48, perdón, cuando ya se le da eh, una fecha, una efeméride a cada componente de las nuevas Fuerzas Armadas Nacionales. Y por supuesto, el ejército toma Carabobo y la Marina toma la batalla naval del lago de Maracay. Incluso los respectivos himnos de los componentes datan de esa época. Entonces es mucho más complicado, ¿no? Y bueno, ¿por qué festejar el día con estas batallas y no con, con con el nacimiento? Bueno, sencillamente es una decisión organizacional, ¿no? Es mucho más simbólico y emotivo celebrar el día de la institución en la conmemoración de su mayor triunfo que en un acto administrativo de fundación o nacimiento que de paso es indeterminado, como te vengo explicando. Espero que eso responda a tu pregunta. Eh, En cuanto a la logística, bueno, la logística que organiza la República es mucho más organizada de lo que se cree, ¿no? Eh, Cuando comienza la guerra, pues la República hereda toda la capacidad agrícola, portuaria, comercial de, de la época colonial. El Estado recurre mucho al empréstito, pero el empréstito interno, es decir, si tal particular me produce comida, el Estado le compra comida o la toma en préstamo de este proveedor y la entrega a los soldados. Si tal proveedor, si tal artesano, por ejemplo, produce calzado, lo mismo. Si tal proveedor comercia con pólvora, idem, y así. Sin embargo, a lo largo de la guerra, sobre todo en las etapas más oscuras, cuando entra Monteverde, la Segunda República, básicamente que las fuerzas militares viven del pillaje, o lo que se llama requisición, tomar del terreno y de las ciudades y del enemigo lo que se necesita. Entonces es una logística bastante primitiva hasta que ya más adelante, cuando las rutas marítimas se despejan a favor de los patriotas, hay préstamos en el extranjero, hay importación de armamento, de equipo, etcétera, y los resultados van a cambiar. La formación, el ejército, por lo menos de la Primera República, es totalmente heredero de la formación española de las milicias, ¿no? Y esto es importante especificarlo. En el siglo XVIII, la monarquía española reduce la cantidad de soldados veteranos, de soldados imperiales, por decirlo de alguna forma, y los coloca solamente en las fortalezas, y la defensa del territorio como tal lo van a asumir las milicias. ¿Quiénes son las milicias? Bueno, son soldados a tiempo parcial, bajo el liderazgo de oficiales blancos, que van a asumir pues la defensa de su casa, de sus territorios. ¿Quién paga esto? Pues sencillamente los propios comandantes de las unidades, que son blancos y son nobles, para ennoblecerse, para tener mayor poder político, ellos costean los gastos de la unidad que comandan. Por ejemplo, el papá de Francisco de Miranda, que comandaba una milicia de blancos isleños, él, con sus ingresos de su peculio, abastecía
y mantenía ese batallón. Así de sencillo. La función de Bolívar en la campaña de Valencia como jefe del Estado Mayor. Pues un jefe de Estado Mayor es un organizador. Un jefe de Estado Mayor es como un segundo o tercero al mando que organiza las órdenes que se toman en la jefatura, que coordina, que supervisa, pero que no comanda directamente un cuerpo. Eso es lo que hace un jefe de Estado Mayor. Viene siendo como un secretario del Estado Mayor, en ese sentido. Y tiene el segundo o tercer lugar, pero no comanda directamente ninguna unidad. Espero haberte respondido. Tenemos algunas preguntas más por acá. De Marlon. ¿Cómo estaba formado el mando militar durante la Primera República? ¿Podemos hablar de alto mando militar? ¿Quién daba las órdenes militares? ¿Quién ordenó a Miranda a reemplazar a Marqués del Toro? Me refiero a cuando Miranda reemplaza a Marqués del Toro en la campaña de Valencia. Lo reemplaza el Congreso. Es el Congreso quien depone del mando supremo al Marqués del Toro y coloca a Miranda basado pues en su currículum, en su hoja de servicio, ¿no? Así de sencillo. Puede hablarse de un alto mando estirando mucho el concepto. Puede hablarse de un mando, ¿no? Coroneles, generales, es un ejército muy pequeño, así que no necesita un estado mayor, como el que va a verse desde 1817, 18 en adelante. Sin embargo, ya existe la figura de un jefe de Estado Mayor que, como les digo, es este secretario que coordina la ejecución de estas órdenes, pero que no comanda ninguna de las unidades en especial. Hay un alto mando militar, siempre hay un mando, siempre hay una estructura de mando, es algo elemental, pero no lo imaginen tan sofisticado y complejo porque, bueno, las propias dimensiones del ejército lo hacen innecesario, o por lo menos no imaginen un generalato. Se dan cuenta, cuando uno lee las campañas de la Primera República, hay muchos coroneles al mando de estas unidades. Igual que aún no se habla de divisiones, sino que la unidad fundamental son batallones de infantería y escuadrones de caballería. Y el tamaño de las fuerzas, pues rara vez supera los 2.000 hombres. En un momento dado, Miranda llegó a acumular en la victoria 5.000 hombres. Y fue porque básicamente toda la fuerza disponible se concentró ahí. Entonces, por lo menos en este primer momento, la estructura, el aparato militar no es tan complejo. ¿Alguna otra pregunta o comentario más? ¿Alguna otra pregunta o comentario más? De nada, Marlon. Vamos aquí a... Ajá, para activar la... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué formación militar tuvo Bolívar? ¿O tuvo alguna Bueno, formación profesional? sí. Hay un libro muy bueno que pudiera recomendarte del coronel y doctor Fernando Falcón, que se llama El Cadete de los Valles de Aragua. Ahí se especifica toda la formación militar que Bolívar tuvo. Recordemos que él fue cadete y fue teniente y fue capitán, fue oficial de milicia. Tuvo una muy interesante formación teórica y práctica militar. De hecho, cuando él va a España y se casa con María Teresa del Toro y Alaiza, es todavía un,
un oficial de milicia. Cuando comienza la guerra de independencia es un oficial de milicia y por eso pues llega al grado de coronel, así que sí tiene una formación militar teórica y práctica. Si bien no ha luchado en grandes batallas como Francisco de Miranda, sí tiene una formación militar e igualmente hay otros oficiales comparables. Ajá. Finalmente, de Marlon. Finalmente, ¿cómo terminó lo de la capitulación por parte de Monteverde? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Estaban en lo cierto quienes detienen a Miranda? Pues no se cumplió. La capitulación establecía que se amnistiaría a los patriotas, que se respetaría sus bienes, que se respetaría su vida, su integridad, y nada de eso se cumplió. De hecho, Monteverde llega a Caracas y según algunos politólogos, con Monteverde se inaugura la arbitrariedad del poder en Venezuela, porque Monteverde, desconfiado de todo el mantuanaje, eleva al poder a los isleños, a los canarios. Así que hay confiscaciones, hay vejaciones, hay exilio forzado, hay ejecuciones sumarias, hay toda una serie de abusos, de atropellos, de depredaciones, de maltrato, de prácticamente exterminio. Y eso es justamente lo que va a recoger, pero no me quiero adelantar, el acta de Chacachacare, cuando se inicia la campaña de Oriente por Santiago Mariño, y eso es justamente lo que va a denunciar y a responder el decreto de guerra-muerte en Trujillo. Justamente, el no cumplimiento de esta capitulación y toda la serie de abusos, de agresiones, de vejaciones, de atropellos por parte de Monteverde, es lo que hace que Bolívar prácticamente exprese en ese decreto que ellos están decretando la guerra a muerte, pero que la guerra a muerte ya existe y la vienen practicando los realistas desde el año anterior. Ajá, Monteverde en el momento de la conquista pone en práctica alguna táctica militar destacable o se beneficia más de la poca destreza militar del ejército patriota. Lo segundo, definitivamente. Eh, Monteverde se basó más en la masa, en algunos guerrilleros, por decirlo de alguna forma, brillantes y muy sanguinarios como Antoñanzas y Zuazola, que eran sus jefes de caballería. Pero realmente la mejor arma de Monteverde fueron los errores patriotas, como la pérdida de Puerto Cabello, que Miranda no lo persiguió después de derrotarlo 2 veces en la defensa de la victoria, y que mucha población se le unió buscando ya cortar este desorden, esta, este calvario que les empezaba a parecer la República. Pero realmente Monteverde no era ni un estratega, por lo menos no en tierra, ni un táctico brillante, puesto que al fin y al cabo se trataba de un oficial naval peleando una guerra terrestre. Y eso se va a demostrar en la Segunda República, cuando sufre derrotas realmente catastróficas. Y bueno, nos damos cuenta que Monteverde pues no era precisamente el gran estratega que a primera de cambio podría parecer. Entonces, no es el caso. Y al fin y al cabo se demuestra que era bueno, un marino haciendo guerra terrestre. ¿Alguna otra pregunta, aporte, comentario, duda? Estoy a sus órdenes. No sé si tienen los micrófonos cerrados. Si quieren los pueden usar ya. De Alejandro Mendoza, ¿cuáles libros recomienda que hablan más detalles de las batallas, formaciones, fortificaciones, progresión de las campañas? ¿Se refieren más al arte militar en general de esa época o concretamente de la Guerra de Independencia? No, de la Guerra de Independencia se han vertido ríos de tinta, así que en ese sentido es difícil contestarte. Para fortificaciones, el de Graziano Gasparini,
fortificaciones del periodo hispánico en Venezuela. Para alguna campaña en particular, Carabobo, por ejemplo, de Carabobo al Cerro de la Mona, de Gonzalo Pulido Ramírez. Están algunos clásicos, aunque ya hay que tomarlos con lupa, como Crónica razonada de las guerras del Libertador. Ya, este señor, el primero que envían a conquistar la ciudad de Coro, él fracasa por falta de preparación militar, o sí el rival sí tuvo mejor preparado en la defensa. Ya, si me puede repetir, la señal como bajó un poco y no te puedo escuchar bien, Edgar. Cuando inicia la campaña de Coro, el señor, el Marqués de Toro, creo que era, no recuerdo bien. Ajá, sí, Marqués de Toro. ¿Él tenía alguna formación militar? El Marqués del Toro tenía una carrera, teóricamente hablando, en las milicias, por supuesto. Prácticamente todo noble, todo mantuano de esa época tenía una noción de servicio en las milicias, y de hecho, el Marqués del Toro no es la excepción, pero una experiencia real en combate, pues no la tenía. Y eso es uno de los factores que explica justamente su derrota. Él no tenía esa experiencia en, en, en combate, en campaña, y por eso pues comete los errores que comete. Era más un militar de elegantes formaciones los fines de semana, y de prácticas de tiro que de combate real. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? De nada, de nada, Marlon. Buenas noches para ti, entonces. Buenas noches, profesor. Te escucho, Samuel. Profesor, ¿sabes que en algún momento llegué a leer sobre quizás el mucho tiempo que estaba fuera de acción militar Francisco de Miranda para el momento en que es nombrado generalísimo? Así Ajá. que no sé qué tantos errores tácticos pudo haber cometido Francisco de Miranda en el campo que valían la teoría de que estaba fuera le digo, de ejercicio militar desde sus pasadas victorias en Europa, pues. Bueno, esa ha sido una interpretación, no necesariamente sea la realidad. Han surgido corrientes que, que de alguna manera cuestionan la leyenda, o que llaman leyenda, la habilidad militar de Francisco de Miranda. Ya en su época se dijo que él peleaba un estilo diferente, que estaba acostumbrado a una guerra mucho más ordenada y civilizada, con tropas disciplinadas, y no a esta guerra de salvajes en América. Sin embargo, mi opinión muy personal, de hecho hay un trabajo muy bueno también de Coronel Fernando Falcón que aborda esto, y el Coronel Fernando Falcón, bueno, es uno hasta cierto punto, un crítico, no un detractor, sino militarmente hablando, pues un crítico con el trabajo hecho por, por Miranda. Yo me inclino más a pensar que no era una cuestión de estar actualizado o no con la táctica, sino a nivel de estrategia. Es decir,
En el asedio de Valencia lo ganó. Pasó el bloqueo en la Cabrera y defendió 2 veces de manera exitosa la victoria. Sería entonces más una cuestión de que tenía una mentalidad quizá más defensiva, quizá menos dado a la ofensiva. De todas maneras, aquí entramos en el terreno de lo debatible, que si es o no es posible hablar de una realidad alterna, ¿no? Del que hubiera sido. Pero me parece a mí más que fueron cuestiones de enfoque estratégico que de habilidad táctica. Más allá de que, bueno, es que Miranda estaba acostumbrado a ejércitos establecidos, disciplinados en Europa y no a esta guerra de animales. Y bueno, también se le ha tildado de ingenuo al creer que Monteverde iba a respetar esa capitulación. De nuevo, que él estaba acostumbrado a una guerra de caballeros en Europa y no a una guerra de animales en el Nuevo Mundo. Quizá en esa parte hayan tenido razón, o Francisco de Miranda en el fondo siempre estuvo claro y por eso buscó refugiar al liderazgo patriota en Cartagena y empezar de nuevo, que fue lo que hizo Bolívar. Algo interesante es que más adelante Bolívar va a demostrar una actitud totalmente distinta, una actitud estratégica, quiero decir, totalmente dado a la ofensiva, al avance veloz y a los golpes de sorpresa y contundentes, mucho más napoleónico, de hecho, mucho más agresivo, una guerra mucho más móvil, menos lenta, menos estática, menos dieciochesca. Entonces quizá haya en parte algo de eso, de que Miranda estaba un poco desfasado. Sin embargo, una derrota campal no la encontramos y eso ya nos pone a pensar. ¿Alguna otra duda, comentario? Estamos ya finalizando, tenemos chance como para alguna otra más. ¿Una otra? Bien, por acá pregunta el host, la actitud de Miranda con los vencidos. Es que hay extremos. Hay 2 tomas de Valencia. Está la primera toma de Valencia, que es después de que Miranda pasa la Cabrera. Valencia cae alrededor del 23 de julio. Y en esa ocasión, Miranda de nuevo peca de inocente. Y esto es una de las cosas, de los argumentos para decir que él estaba acostumbrado a una guerra entre hombres civilizados. Él ocupa Valencia, trata benévolamente a los vencidos, no los desarma, se dan incluso banquetes y honores y homenajes a su persona y a los soldados patriotas republicanos, y producto de ese descuido hay una nueva insurrección realista, mucho más agresiva, que fortifica mejor el Morro de Valencia. Comentábamos que el Morro de Valencia es esta montaña frente a este distribuidor, no recuerdo el nombre del distribuidor, recién estoy empezando a conocer Valencia. Esta montaña que está frente al distribuidor, frente a Protinal prácticamente, que el centro de Valencia desde ahí quedaría pues a unas cuantas cuadras. En esa zona se dan también muchos combates y en los Guayos y en todo lo que sería esta semillanura por donde hoy en día está la autopista regional del centro y a la orilla del lago. Cuando se da esta segunda insurrección, Miranda comprende que debió haber tenido más mano dura,
y después de eso va a golpear Valencia con mucha más violencia. La ataca incluso por 3 flancos distintos, o sea, por el norte, por el este y por el sur, y la rinde, y ahí sí se da una represión bastante fuerte, bastante salvaje, casi que, bueno, lo que le faltó en la primera toma de Valencia le sobró en la segunda. Entonces, eso explica, en primer lugar, su falta, su ingenuidad, por decirlo de una forma, su creer en el honor de los vencidos la primera vez, explica, si acaso, su brutalidad en la segunda. Y esa brutalidad es uno de los puntos, de los ítems que hacen que, bueno, que la República se granjee el odio de mucha gente, particularmente en Valencia. Sin embargo, en opinión muy personal, los valencianos no habían visto nada todavía, porque lo que va a hacer Boves después, bueno, le hiela la sangre a cualquiera, aún en el siglo XXI. ¿Alguna más? Ya estamos cerrando. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos chance para alguna intervención o pregunta más? Bueno, creo que ya no. Entonces, muy buenas noches a todos, distinguidos cursantes. Voy entonces ya a detener la grabación. Será hasta el día martes que nos reencontremos, que vamos a estar hablando de la primera parte de la Segunda República. Es decir, vamos a hablar de la campaña de Oriente, vamos a hablar de la campaña admirable y de toda esta parte de los triunfos, ¿no? Vamos a esperar entonces hasta dentro de una semana, hasta el jueves, para ya caer en la rebelión popular de 1814. Por última vez, ¿alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, voy entonces ya detener la grabación. No está grabando el host, el anfitrión. Bueno, si no más preguntas, si no más comentarios, damos entonces por terminada la sesión de hoy. Hasta el martes de la semana que viene. Muy buenas noches a todos. Una pregunta más. Buenas noches, profesor. No, Hasta el martes. despedida. Muy buenas noches a todos. Bueno, hasta el martes.